Bienvenidos una vez más a Mundo Valor, el canal de los avalúos. En este nuevo encuentro se presenta el video El desafío, desde el método evolutivo hasta el método contributivo, esperando que su contenido sea fuente de conocimiento para los tasadores latinoamericanos. En este audiovisual se expondrá A. Una breve introducción. B. La norma ABNT-NBR 14653. C. El método evolutivo. D. El método de cuantificación del costo. E. El factor de comercialización. F. El método contributivo. G. Solución al desafío. En el curso de tasación de inmuebles urbanos y emprendimientos de la Peli Sistemas Ingeniería, el profesor Antonio Peli plantea un ejercicio que denominó el desafío, que consiste en determinar el valor de una vivienda unifamiliar mediante el método evolutivo. Este método está contenido en la norma ABNT-NBR 14653, parte 1 y parte 2, recomendado para determinar el valor inmobiliario de bienes urbanos. Ahora bien, en el año 2016, el ingeniero Miguel Camacaro publicó el libro El método contributivo en los avalúos inmobiliarios, donde se encuentra un procedimiento para tasar inmuebles urbanos cuando la información de mercado es muy limitada o nula, lo que no permite la aplicación de los métodos clásicos directos de evaluación. El autor de este video tradujo del portugués al español y adaptó una herramienta de Excel que forma parte del material del curso, que denominó combinómetro.xlsx para resolver el problema planteado y así optimizar la explicación del uso de ambos métodos para la tasación de bienes inmuebles urbanos. Como ya se ha señalado en la secuencia anterior, para la solución del problema es necesario entender el contenido de las normas técnicas de tasación. Así, la ABNT 14653, Avalúos de Bienes, que reglamenta la actividad de la tasación en el Brasil, es muy clara en exponer el procedimiento para la correcta identificación del valor de mercado de un bien, sea urbano o rural, considerando tres enfoques: el inmobiliario, de base inmobiliaria o de base industrial. De esta manera, esta norma presenta lineamientos o instrucciones para la evaluación de bienes en cuanto a clasificación de su naturaleza. B. Terminología, definiciones, símbolos y abreviaturas. C. Descripción de actividades básicas. D. Definición de la metodología básica. E. Especificación de las tasaciones. Y F. Requisitos básicos para los informes de tasación. La aplicación de los conceptos contenidos en las normas contribuye con la optimización de la calidad y transparencia del proceso de evaluación, lo que permite obtener un valor de mercado basado en conocimientos técnicos que disminuyen la subjetividad del tasador. La norma ABNT-NBR 14653, Avalúos de Bienes, está conformada por las siguientes partes. La ABNT-NBR 14653-1 Parte 1. Procedimientos generales, vigente desde el 20 de agosto de
2019. Parte 2. Inmuebles urbanos, vigente desde el 3 de marzo del 2011. Parte 3. Inmuebles rurales y sus componentes, desde el 20 de agosto de 2019. Parte 4. Emprendimientos, desde el 30 de enero del 2003. Parte 5. Máquinas, equipos, instalaciones y bienes industriales en general, desde el 5 de julio del 2006. Parte 6. Recursos naturales y ambientales, desde el 13 de marzo del 2009. Parte 7. Bienes de patrimonio históricos y artísticos. En este audiovisual se utiliza el contenido de la norma ABNT-NBR 14653, parte 1 y parte 2, para exponer el procedimiento de cálculo del valor de mercado del ejercicio del curso, por lo que se pasa a citar el contenido y los conceptos del cuerpo de la norma. En el punto 8, procedimientos metodológicos de la ABNT-NBR 14653-2 inmuebles urbanos, se recomiendan los siguientes métodos. Punto 8.2. Métodos para identificar el valor de un bien, de sus frutos y derechos. 8.2.1. Método comparativo directo de datos de mercado. 8.2.2. Método involutivo. 8.2.3. Método de la renta. 8.2.4. Método evolutivo. Se destaca que la norma en el punto 8.1.1 señala: para la identificación del valor de mercado, siempre que sea posible, se prefiere el método comparativo directo de datos de mercado. Igualmente, en el punto 8.1.4 se indica que los métodos que se utilicen no contenidos en esta norma deben ser descritos y fundamentados en el trabajo. Así, en las siguientes secuencias se explicarán el método evolutivo contenido en la norma y el método contributivo propuesto por el autor del video. Respecto al concepto de método evolutivo, la norma ABNT-NBR 14653-2 indica que la composición del valor total de la propiedad tasable se puede obtener mediante la combinación de métodos a partir del valor del terreno, considerando el costo depreciado de reproducción de las bienhechurías y el factor de comercialización, es decir, a través de la siguiente fórmula: B sub I igual, abro paréntesis, BT más CB, cierro paréntesis, por FC, donde B sub I es el valor del inmueble, BT es el valor del terreno, CB, costo depreciado de la bienhechuría, FC, factor de comercialización. En cuanto a los requerimientos de la norma para la aplicación del método evolutivo, se tiene que: a. El valor de la tierra sea determinado mediante el método comparativo directo de datos de mercado o, por la imposibilidad de usar este, por el método involutivo. b. Las mejoras se calculen por el método de comparación directo de costo o por el método de cuantificación del costo. Y c. Se toma en cuenta el factor de comercialización, asumiendo que puede ser mayor o menor que la unidad, dependiendo de la situación del mercado en el momento de la evaluación. Con relación a lo subrayado por el autor del video, se hace énfasis
en explicar el procedimiento del método de cuantificación del costo y el proceso para determinar el factor de comercialización. La norma contempla especificaciones para la aplicación correcta del método. Punto 8.2.4.1. Cuando la propiedad está ubicada en una zona de alta densidad urbana, donde se requiere un uso eficiente preponderante, el ingeniero tasador debe analizar la adecuación de las mejoras, resaltar la subutilización o el uso excesivo del suelo y explicarlo en los cálculos correspondientes. 8.2.4.2. Cuando se pueda utilizar, el método evolutivo puede considerarse un método electivo para la tasación de inmuebles cuyas características sui generis no permitan la aplicación del método comparativo directo de datos de mercado, debido a la inexistencia de datos comparables de mercado. 8.2.4.3. El método evolutivo también se puede utilizar cuando se desea obtener el valor del terreno o el costo depreciado de la bienhechuría a partir del conocimiento del valor del inmueble, considerando la ecuación 8.2.4. La norma recomienda para la identificación del costo de todos los tipos de inmuebles los siguientes métodos. Método de cuantificación del costo. Se utiliza para identificar el costo depreciado de las construcciones mediante el uso del costo unitario básico o mediante un presupuesto detallado, siempre que se citen las fuentes consultadas. Para el primer caso, identificación del costo unitario básico, CV, se fundamenta en el contenido de la norma ABNT-NBR 12721. En este procedimiento es muy importante realizar la inspección del inmueble tasable que permita levantar las características y condiciones del bien inmueble. Con esta información es posible seleccionar el costo unitario básico de un inmueble estándar similar al que se está tasando, de las publicaciones de revistas o sitios web especializados del sector construcción. Como alternativa para este primer caso está la identificación del costo por el presupuesto detallado para la construcción del bien inmueble tasable, procedimiento que requiere la inspección en sitio, el levantamiento de los cómputos métricos de las partidas y la elaboración de los precios unitarios correspondientes, todo de acuerdo con el contenido de la norma NBR 12721. En cuanto al método comparativo directo del costo, cuando se usa se debe considerar una muestra que contenga inmuebles con proyectos similares, a partir de la cual son elaborados modelos que siguen los usuales procedimientos del método comparativo directo de datos de mercado. Sobre el concepto del factor de comercialización y su procedimiento de cálculo se revisan las normas. Se comienza con la ABNT-NBR 14653-1, tasación de bienes. Parte 1, procedimientos generales, vigente desde el 27 de junio del 2019. En la sección de términos, el punto 3.1.2.1 señala: factor de comercialización, razón entre el valor de mercado de un bien y su costo actual, que puede ser igual, mayor o menor que 1. Se continúa con la norma ABNT-NBR 14653-2, tasaciones de bienes, parte 2, inmuebles urbanos. En el punto 8.2.4, método evolutivo, en el inciso C, se puede leer lo siguiente: el factor de comercialización se ha tomado en cuenta
admitiéndose que puede ser mayor o menor que la unidad, en función de la coyuntura del mercado en la época de la tasación. En la norma no hay un procedimiento explícito para el cálculo del factor, solo la ecuación del valor del inmueble que depende del FC, de modo que un simple despeje matemático generaría la ecuación, como más adelante se explicará. Sin embargo, en la tabla 10, grado de fundamentación, en el caso de la aplicación del método evolutivo, en el ítem 3, en cuanto al factor de comercialización, se tiene: para alcanzar el grado 3, el factor debe ser inferido del mercado similar, esto es, debe ser calculado por el tasador con base en las condiciones de mercado para la época de la tasación. Para el grado 2, se debe justificar su uso con base en referencias de resultados de estudios de mercado, de instituciones, gremios, sociedades, tribunales, etc. Mientras que para el grado 1, el tasador, con base en su experiencia y o en valores tabulados, asume la expresión numérica del factor. Como se observa, el uso del factor va desde la objetividad de su cálculo hasta la subjetividad del tasador. La norma en la tabla 6 plantea los requerimientos o exigencias para que los informes de tasación alcancen grados de fundamentación para la estimación del costo de las bienhechurías por el método de cuantificación del costo. Así, para el ítem 1, estimación del costo directo, para alcanzar el grado 3, el tasador debe elaborar un presupuesto como mínimo por actividades. Para el grado 2, utilizando información de un costo unitario básico para un proyecto similar al proyecto estándar. Para el grado 1, utilizando información de un costo unitario básico para un proyecto diferente del proyecto estándar, con sus debidos ajustes. En cuanto al ítem 2, BDI, siglas en portugués que significa ganancias y gastos indirectos en español, si el tasador realiza el cálculo para el caso en estudio, alcanzaría el grado 3. Si lo justifica, esto es, utilizando información de terceros, como sentencias de tribunales, tablas de sociedades, entes gremiales, sindicatos de la construcción, etc., se alcanzaría el grado 2. Para el grado 1, el tasador asume el valor correspondiente. Para el ítem 3, depreciación física, cuando es calculada por el levantamiento del costo de recuperación del bien para dejarlo en un estado nuevo o casos de bienes nuevos o proyectos hipotéticos, se alcanza el grado 3. Cuando la depreciación física es calculada por métodos técnicos conocidos, considerándose edad, vida útil y estado de conservación, se alcanza el grado 2. Y para el grado 1 es arbitrada, esto es decisión del tasador asumir la depreciación física de las construcciones. La puntuación para el encuadramiento es la siguiente: 1 punto para el grado 1, 2 puntos para el grado 2 y 3 puntos para el grado 3. De manera que en la tabla 7 están los elementos de encuadramiento del informe según su grado de fundamentación en el caso de utilizar el método de cuantificación del costo, y se interpreta de la siguiente manera. Si la sumatoria de puntos provenientes de la tabla 6 es mayor o igual a 7, y para los ítems obligatorios en los grados correspondientes, si cumple con el ítem 1 en el grado 3, con los demás como mínimo en el grado 2, se alcanza el grado de fundamentación 3. Para el grado de fundamentación 2, los puntos mínimos serán mayor o igual a 5, pero los ítems 1 y 2 como mínimo en el grado 2. Los puntos mínimos mayor o igual a 3 y con todos los ítems de la tabla 6 como mínimo en el grado 1, se puede obtener el grado de fundamentación 1. En cuanto
a los grados de fundamentación para el método evolutivo, en la tabla 10 de la norma se expone: para el ítem 1, estimación del valor del terreno, para alcanzar el grado 3, se debe haber obtenido el grado 3 de fundamentación en el método comparativo o involutivo. Para el grado 2, se debe haber obtenido el grado 2 de fundamentación en el método comparativo o involutivo. Para el grado 1, el correspondiente grado 1. Para el ítem 2, estimación de los costos depreciados, para alcanzar el grado 3, se debe haber alcanzado el grado 3 de fundamentación en el método de cuantificación del costo, y así sucesivamente para el grado 2 y para el grado 1. Para el ítem 3, factor de comercialización, el grado 3 de fundamentación se alcanza si se infiere del mercado. Para el grado 2, cuando es justificado, y para el grado 1, cuando es arbitrado. En cuanto a los puntos grado 3, 3 puntos, grado 2, 2 puntos y grado 1, 1 punto. En la tabla 11, encuadramiento del informe según su grado de fundamentación, en el caso de utilizar el método evolutivo, se tiene: para alcanzar el grado de fundamentación 3, se requieren 8 puntos como mínimo y que los ítems 1 y 2 de la tabla 10 alcancen el grado 3, mientras que el ítem 3 como mínimo en el grado 2. Para el grado 2, mínimo 5 puntos y que los ítems 1 y 2 estén como mínimo en el grado 2. Para el grado 1, puntos mínimos 3 y todos los ítems de la tabla 10 como mínimo en el grado 1. Como se pudo observar, el factor de comercialización utilizado como multiplicador del binomio valor de la tierra más valor de la construcción tiene un tratamiento especial y diferenciado en el cálculo del valor del inmueble. En este sentido, considerando parte del material del capítulo 3, factor de comercialización del libro El método contributivo en los avalúos inmobiliarios, a continuación se expone parte de los antecedentes y la fórmula de cálculo del factor de comercialización.